Buen día a todos. Avisen si se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí. Buen día a todos. Es un gusto estar aquí en las instalaciones del INTA Mendoza, dando inicio a la segunda actividad de capacitación del Programa Federal de Vitivinicultura Orgánica. Este es un programa piloto que estamos llevando adelante desde el Consejo Federal de Inversiones junto a las provincias argentinas, programa que está liderado por la CACER. Gratamente es un programa piloto, pero que lo estamos llevando adelante en 16 provincias en simultáneo, y tiene como componentes, por un lado, que aquellos establecimientos que se han adherido al programa están recibiendo asistencia técnica para implementar el protocolo de la norma orgánica intrafinca, tanto en el viñedo como en bodega. Y por otro lado, tenemos las instancias de estos encuentros de capacitación, donde lo que nos planteamos es crear un espacio para intercambiar herramientas de innovación, visualizar cuáles son las principales dificultades que existen a los fines de encontrar las soluciones pertinentes para implementar el manejo orgánico en vitivinicultura. Como les decía, este es el segundo encuentro. En este segundo encuentro lo hemos abierto en dos instancias. Vamos a ver en esta etapa todo lo que tiene que ver con aquellos desafíos que se enfrentan a la hora de llevar adelante un manejo de tipo orgánico, tanto en viñedo como en bodega. Y como este tema es complejo, entendimos que era oportuno dividirlo en dos instancias. Una instancia, que es la que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con pautas generales de manejo, sobre todo enfocado en lo que es el manejo sanitario y sobre todo de plagas en viñedo. Y el martes siguiente vamos a trabajar sobre lo que es manejo integrado orgánico en bodega. Antes de darle el lugar a Carla, que va a estar a cargo de la capacitación, le damos espacio a Alfredo Draque, que nos está acompañando como representante de la provincia de Mendoza. Bueno, espero que tengamos una linda jornada. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos por estar acá en forma presencial y también a las personas, obviamente, que están conectadas. Ahí lo veo Facundo Soria también, que es un gran traccionador de todo lo orgánico. Así que, bueno, gracias, Facundo, por estar y por participar en todas estas instancias. La verdad que el CFI y también el INTA, este tipo de interacción, de trabajo en conjunto son fundamentales y en muchos casos muchos productores a nosotros nos dicen, bueno, el cultivo orgánico, quizá no podemos encontrar los mercados, etcétera. Para nosotros el cultivo orgánico, específicamente en viticultura, es una salida económica que la vemos y la tratamos de fortalecer de todas las maneras posibles, porque para productores muy tradicionales, de cultivos altamente productivos, la forma también de defender los precios es adoptando tecnología, adoptando manejos que son innovadores, que pueden generar una riqueza muy grande en la zona. Y riqueza me refiero no solamente con lo del medio ambiente y lo que aportamos al medio ambiente, sino también económica. Entonces, bueno, gracias por esta instancia, y la provincia ahora está lanzando también nuevamente, reflotando la mesa de orgánicos acá en Mendoza, para todos los cultivos y todas las empresas, entidades, etcétera. Así que, bueno, tratando de sumar junto al equipo de Facundo Soria a nivel nacional y con el CFI para todo lo que se pueda, estamos a disposición. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Alfredo.
decirles que el programa de capacitación, para hacer como una review de cómo es que lo pensamos, tuvo un primer encuentro donde les contamos un poco, abordamos cuál es el marco, cuál es la legislación en la que se encuadra la agricultura orgánica en la Argentina, vimos un poco cómo es la normativa, cómo es el proceso de implementación y de certificación. Luego tenemos esta segunda instancia donde vamos a ver los desafíos para implementar la norma orgánica en vitivinicultura. Como les decía antes, este encuentro lo dividimos en dos, uno este martes y uno el martes siguiente. Y luego tenemos a continuación un encuentro donde vamos a ver análisis de mercado y cuáles son las oportunidades para la agricultura orgánica argentina. Hemos planteado este espacio, como les decía antes, como un espacio de encuentro donde poder ir reflexionando cuáles son las cuestiones que tenemos que trabajar y los desafíos que tenemos delante, y nos pareció que era muy interesante poder hacerlo esto de forma federal. Y por eso es que lo reproducimos de forma virtual, pero nos planteamos a su vez que cada uno de los encuentros tuviese una base en una provincia. Entonces, iniciamos la instancia de desafíos de manejo tecnológico acá en el INTA Mendoza. Estamos muy contentos de estar acá, y haremos el encuentro de análisis de mercado en Salta, en formato virtual y presencial, para aquellos que no estén obviamente en Salta, y el cuarto encuentro en el cual vamos a abordar aspectos que tienen que ver con la gestión de la empresa, en lo inherente a la propuesta de producción orgánica. Será el último encuentro que se realizará de forma presencial en la provincia de Córdoba y de forma virtual a todas las provincias participantes. Dicho esto, los invitamos en el chat a que, por favor, pongan su nombre, la provincia a la cual pertenecen, el espacio desde el cual se conectan, ya sea una empresa o una institución, un mail de contacto. Este encuentro está siendo grabado, así que lo vamos a poder compartir, igual que el anterior y los sucesivos. Y dicho esto, le damos lugar a Carla D'Agati. Ella es licenciada en Biología y magíster en Entomología, investigadora del EA INTA Mendoza. Con ella abordaremos la primera parte de este taller sobre plagas insectiles, manejo sanitario y prácticas en viñedos orgánicos. Buen día a todos, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Ahí veo los deditos de Facundo. Bueno, en la próxima hora vamos a estar charlando un poco de plagas insectiles, manejo sanitario y prácticas en viñedos orgánicos. La idea es charlar un poco sobre las plagas presentes en los cultivos, en los viñedos orgánicos o en viñedos en general, con énfasis en hormigas cortadoras, que sé que es el problema, digamos, en boga ahora en los viñedos orgánicos. Entonces, un poco como para arrancar y con el tema de la situación actual de la protección sanitaria en el cultivo orgánico, bueno, básicamente la protección sanitaria se basa en técnicas y prácticas agronómicas, ecológicas, sustentables en el tiempo. Como saben, se prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados, así como también de fertilizantes y de productos químicos, y se basa esencialmente en técnicas culturales, prácticas biológicas, el uso de bioinsumos, y también en el fomento de la diversidad. Estas técnicas que les nombraba, podemos hacer referencia al fomento de la diversidad en el cultivo. Sería básicamente dejar la mayor cantidad de especies vegetales presentes, no solo para aumentar la diversidad vegetal, sino también de insectos benéficos.
La conservación del suelo, una de las bases de la agricultura orgánica es mantener la sanidad y la calidad del suelo. Un suelo con gran cantidad de materia orgánica aumenta la cantidad de organismos biológicos, no solamente en el suelo, sino también de insectos benéficos. La selección de cultivares sin intervención de organismos genéticamente modificados. Al momento de seleccionar cultivares no solo tenemos que tener en cuenta el clima y el suelo local, sino también que sean cultivares que tengan cierta tolerancia a plagas y malezas. Bueno, el control biológico, otro de los pilares de la agricultura orgánica, y la eliminación de agroquímicos de síntesis industrial, ¿sí? Para la protección vegetal se recomiendan o se deben usar productos orgánicos, y para la fertilidad enmiendas en productos químicos, productos orgánicos, abonos naturales, compost, té de compost, etc. Bueno, haciendo un repaso entonces de lo que abarca la agricultura orgánica, tenemos que la diversidad es uno de los aspectos más importantes, aumentar la biodiversidad en los cultivos, tratando de elegir especies que tengan bajo requerimiento hídrico y que tengan gran floración para que sean hospederos de insectos benéficos y además tengan sitio de alimentación. La fertilidad, otro de los ejes importantes dentro de la agricultura orgánica. Cuando hablamos de diversidad recién, ¿cómo se puede aumentar la biodiversidad en un cultivo? Haciendo franjas de coberturas vegetales, dejando la flora nativa, pero también a esas coberturas vegetales hay que ayudarlas o podemos colaborar en la fertilidad del suelo con el uso de enmiendas orgánicas, compost, bioles, de compost. Y estos dos aspectos, la diversidad y la fertilidad, van a determinar la protección vegetal, ¿sí? Al darles refugio y alimentos naturales, también los podemos beneficiar con la instalación de refugios o hoteles para insectos, cajas nido. Ahí fíjense en esa imagen que está, a ver así, esta imagen que está acá, este es un roedor que hizo su nido en una caja nido para aves. O sea que no solamente con este tipo de refugios vamos a beneficiar a los insectos y a las aves, sino también a todo tipo de animales que pueden encontrar refugio ahí. Bueno, ¿cuáles son las principales plagas en el viñedo? En Mendoza las principales plagas son cochinilla harinosa de la vid, Lobesia botrana y las hormigas cortadoras de hoja. Bueno, así como un repaso rápido de la cochinilla harinosa, pasa el invierno como huevo. Acá tenemos una masa algodonosa con huevos y ninfa 1, esta es la hembra adulta. En invierno nosotros podemos encontrar debajo de la corteza colonias de cochinilla harinosa en todos los estadios, hembras adultas, huevos, ninfa 1. Acá en esta imagen podemos ver un grupo de huevos y algunas ninfas 1. Las ninfas 1 son muy parecidas a los huevos, pero que tienen patas, y es el estadio que va a dispersar la plaga, ¿sí? Son las más móviles. Y bueno, sería una colonia de cochinilla harinosa en un racimo en embedded. Pero nosotros en invierno podemos ver, si vemos una planta que está así chorreada, mojada, como si fuera una mancha de aceite, probablemente esa planta esté infectada con cochinilla harinosa. Si descortezamos y sacamos la ritidomis de este tronco, podemos encontrar una colonia. Bueno, tienen dimorfismo sexual, esta es la hembra, el macho es alado, más pequeño, y es difícil de observar. 5 estados ninfales, bueno, y 6 a 7 generaciones anuales. ¿Cuál es el manejo de la cochinilla harinosa?
Tenemos manejo cultural, biológico, etológico y orgánico. El manejo cultural es importante el monitoreo. Para todas las plagas es importante el monitoreo. ¿Cuándo voy a realizar monitoreo? Primero, si yo en una temporada detecté ataque de cochinilla harinosa, lo importante es marcar las plantas. Si yo veo plantas que están manchadas, oscuras, negras, debo marcar esas plantas porque la cochinilla, la infestación de cochinilla empieza por foco. Entonces, si yo identifico el foco, luego voy a tratar en la temporada siguiente ese foco. Entonces, sobre esas plantas marcadas, en el invierno podemos monitorear. ¿Cómo? Sacando la Ritidomis y viendo si hay colonias de cochinillas y están vivas, ¿no? Debajo de la corteza. Importante, al finalizar la temporada, retirar la melesca, ¿sí? No dejar las uvas infestadas con plaga, cochinilla, lobesia o lo que sea, en el viñedo, porque va a ser fuente de hospedero para la próxima temporada. Control de hormigas. Las hormigas, algunas especies de hormigas, tienen una relación simbiótica con las cochinillas harinosas y con otros dípteros también, en la cual la cochinilla harinosa secreta una sustancia azucarada de la cual la hormiga se alimenta. A cambio de esto, la hormiga la dispersa. Entonces, si nosotros vemos presencia de hormigas en las plantas, probablemente tengamos ataque de cochinilla. Y al igual que retirar la melesca, es importante retirar los restos de poda. Fíjense que ese es un resto de poda que ha quedado en el interfilet, y si nosotros hacemos zoom sobre ese resto de poda, vamos a ver que hay una hembra de cochinilla. Entonces, tratar de retirar todas aquellas estructuras vegetales que queden como reservorio de la plaga para la nueva generación, o para la próxima temporada. Importante el uso de enmiendas, ¿sí? Una planta nutrida es menos probable o menos atractiva al ataque de cualquier plaga, entonces nutrir el suelo es importante. La desinfestación, tanto de la maquinaria agrícola, como también de todos los elementos que se utilicen en el cultivo. Y el material del vivero. El material que traemos de vivero, esto es importante, traer material de vivero que sea sano, que no venga infestado con ningún tipo de plaga. Bueno, manejo biológico. Existen organismos que controlan biológicamente a la cochinilla. Tenemos un coccinelio, Hyperaspis, tenemos microhimenópteros, un díptero, hemeróbidos. El manejo etológico con feromona. Acá la trampa de feromona que está acá arriba es una trampa de monitoreo. Se colocan de 1 a 4 por hectárea y es para detectar la presencia de la plaga en el cultivo. Y acá esta feromona de acá de abajo es una feromona de confusión sexual, donde se arma una nube con la feromona de la hembra y el macho se siente confundido, no la encuentra, y entonces de esa forma no se produce la cópula y por lo tanto no se reproduce la plaga. Si todo esto no nos funciona, tenemos opciones de control, productos permitidos por la agricultura orgánica. Y bueno, acá tenemos la lista. Esta lista se actualiza todos los meses, ya enseguida les voy a mostrar dónde la pueden encontrar, pero para cochinilla harinosa podemos nombrar el jabón potásico, extracto de ajo, la tierra de diatomeas, polisulfuro de calcio y las espinocinas. Y estos son los productos permitidos. ¿Cuándo tengo que aplicar? El momento oportuno de aplicación es primavera y post cosecha. La cochinilla yo la voy a observar, presencia de cochinilla, septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque ahí la hembra puso los huevos en el invierno. ¿Se acuerdan que les dije que pasó el invierno como huevo? Y esas ninfas 1, que son las ambulatorias, que son las que tienen patas y que van a dispersar la plaga, salen en primavera. Y ese es el momento en el que es oportuno la aplicación de un producto.
¿sí? La máxima actividad de la plaga. A medida que van pasando los estadios, las cochinillas pierden movilidad y ya no dispersan tanto la plaga. Entonces, el momento oportuno es primavera y luego en post cosecha para proteger el cultivo para la próxima temporada. Bueno, Lobesia botrana, la polilla de la vid es un tortrícido, es la otra plaga importante en los viñedos de Mendoza. Ingresó a Mendoza en el año 2010 y a partir de ese momento se llevan a cabo estudios para tratar de erradicar la plaga, un poco difícil, pero bueno, en California ya se erradicó, así que no perdemos las esperanzas. Es una mariposa, una polilla de color grisáceo, pardo azulado. No hay dimorfismo sexual en este caso, aparente. Macho y hembra son parecidos, si los vemos en la lupa no lo son, pero bueno, a ojo desnudo son parecidos. La hembra coloca sus huevos en la primera generación en las brácteas florales. Este sería un huevo de Lobesia recién colocado, en una bráctea floral. Las larvas de la primera generación nacen en las inflorescencias y empiezan a tejer con hilos de seda que ellas mismas producen. Es como que van uniendo las flores en un llamado glomérulo, donde pasan todo el estado de larva, pueden empupar ahí. Esa sería la primera generación. La segunda generación de Lobesia botrana colocan los huevos, así lenticulares como estos, pero en las bayas verdes, nacen ahí, comen, perforan las bayas verdes, ahí hay una larva de Lobesia que está saliendo de una baya verde, comen todo el interior de las bayas, y en tercera generación los huevos son colocados en racimos en embero, como esto que ven acá. Como les dije, tienen 5 estados larvales. Luego del último estado larval, la pupa puede estar presente, de acuerdo a las generaciones, en la hoja, en los racimos, o, bueno, ya llegando al invierno, debajo de la corteza. Pueden estar desnudas, como en este caso, o protegidas por un pupario. Bueno, manejo cultural, biológico, etológico y orgánico de Lobesia. Como siempre, es importante el monitoreo para todas las plagas, ¿sí? Es fundamental. A través de trampas delta, puede ser, como les contaba recién de la cochinilla harinosa, que se colocan para saber la presencia, si tenemos presencia o no de la plaga en nuestro cultivo, o monitoreos visuales, observando hojas, racimos, inflorescencias, de acuerdo a la fenología del cultivo. Acá en esta imagen pueden ver ese glomérulo que les decía yo, que es el daño visible de la primera generación de Lobesia, que hacen esta especie como de nido, tejido con sus propios hilos. Y acá ya tenemos un racimo con daño de Lobesia, donde se pueden ver algunas bayas que están deshidratadas. Importante, igual que para la cochinilla harinosa, retirar la melesca, no dejar esta fuente de infección en nuestro cultivo, y el descortezado de troncos. Esto es una técnica que por ahí lleva mucha mano de obra, que sería en invierno, como pasa el invierno como pupa debajo de la corteza, básicamente es descortezar y sacar las pupas que se encuentren debajo de la Ritiomis. Bueno, controladores biológicos, se han estudiado, se han encontrado varios controladores biológicos, microhimenópteros. Pero bueno, este estudio, digamos, se identificaron, pero no se han, por ahora, no se ha avanzado mucho en el tema, sí, en la técnica de cría de Goniosus legneri, que un colega nuestro de acá de la estación hizo su tesis de doctorado con Goniosus y el control de Lobesia botrana.
Control etológico, como les decía, la trampa delta para detectar la presencia de la plaga en el cultivo, y después tenemos una serie de feromonas, acá yo les he puesto todos los tipos de dispenser que hay de feromonas, que lo que hacen, bueno, es una feromona de confusión sexual, confunden al macho, el macho no encuentra a la hembra y por lo tanto no se produce la cópula. Si todo esto no nos funciona, entonces tenemos productos disponibles permitidos por la agricultura orgánica, como el Bacillus thuringiensis, 2 variedades, Kustaki y Aizaguay, Beauveria bassiana y el extracto de ajo. Bueno, hasta ahí con Lobesia y cochinilla. Ahora vamos al tema de hormigas cortadoras, que por ahí yo sé que como digamos, la plaga más difícil y si se quiere menos estudiada. Nosotros en Mendoza tenemos 2 hormigas cortadoras en nuestros viñedos. La de arriba es la hormiga cortadora negra, Acromyrmex lobicornis, y abajo Amoimyrmex striatus. Básicamente la diferencia entre ellas dos, además de que una es negra y otra es roja, fíjense, acá tenemos un hormiguero de Acromyrmex lobicornis. Acromyrmex lobicornis hace un hormiguero con túmulo, fíjense, este es el esquema de un hormiguero típico de lobicornis. Ese túmulo que ven acá está construido por ellas mismas con palitos, restos vegetales que colectan y realizan su nido. Por otra parte, Amoimyrmex hace este tipo de nido, lo que nosotros vamos a ver, esta es la boca de un nido de Striatus, solo vemos una perforación en el suelo, es difícil determinar dónde empieza y dónde termina un hormiguero de Striatus, porque vamos a ver muchas perforaciones en el suelo, si se trata de uno o de más hormigueros. Y fíjense, en esta imagen, acá hay esta es la boca del hormiguero de Striatus, y para abajo hay toda una serie de galerías donde se van a encontrar los estados juveniles, los huevos y las reinas, de acuerdo a la especie. Hay más especies de hormigas cortadoras registradas para Mendoza. Hasta ahora, en los viñedos solo hemos encontrado estas 2, por suerte, pero hay 16 especies de hormigas cortadoras en Mendoza. Bueno, la parte de hormigas cortadoras la traté de pensar diferente, como para que entre todos nos preguntemos realmente por qué no podemos erradicar a las hormigas cortadoras, vayamos como un poco pensando y quizás lleguemos a una conclusión todos juntos. Bueno, ¿por qué no podemos erradicar las hormigas cortadoras? ¿Se controlan? Perdón, me entusiasmé. ¿Se controlan las hormigas cortadoras matando obreras? Todos los métodos y todas las prácticas de control están dirigidos a individuos que son distintos de la reina. ¿Qué hacemos? Ya sea un control convencional o sea un control orgánico, ¿qué hacemos? Tratamos de matar a las obreras que encontramos en la superficie. Una obrera vive entre 2 y 3 meses y no deja descendencia, mientras que la reina o las reinas viven hasta 10 años y es la única que deja descendencia. Entonces, ¿me sirve estar controlando las obreras que están afuera? Nunca voy a erradicar un hormiguero si no mato a la hormiga reina. Cuando uno quiere erradicar un hormiguero, la única posibilidad de erradicarlo es matando a la reina, que es la que deja descendencia. La reina, como vieron recién, está en alguno de estas galerías y de estas cuevas que hacen debajo del nido, súper protegida. Si yo mato a la reina, se muere todo el hormiguero. Imagínense si las obreras no la van a estar cuidando y van a estar evitando que yo llegue a ella. Entonces, los métodos o las prácticas de control convencionales u orgánicas que actualmente estamos acostumbrados a realizar en los cultivos no son efectivas. Por eso no podemos, una de las
razones por las cuales no podemos erradicar a las hormigas cortadoras. Y la respuesta está en la compleja historia evolutiva de las hormigas cortadoras de hojas. Imagínense que las hormigas cortadoras de hojas son insectos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que realizan cuidado cooperativo de sus crías. Hay varias generaciones en una misma colonia. División del trabajo, castas. Dentro de un hormiguero de cientos y miles de hormigas, tenemos castas de hormigas que son permanentes, es decir, que van a estar todo el tiempo del ciclo de vida de la hormiga, van a estar presentes, y dentro de esas podemos encontrar la reina y las obreras estériles. Las obreras estériles son parte de las que nosotros sabemos ver en el cultivo, que van o están cortando o están forrajeando. Dentro de las obreras estériles tienen división de trabajo. Hay algunas que son exploradoras, salen del nido únicamente a ver qué pueden cortar. Las cortadoras, o sea, esa exploradora sale del nido, se fija que van a cortar, vuelve con la información, y la cortadora, que es otra hormiga, otra obrera, es la que va a realizar el corte. Después hay hormigas cargadoras, son las que no cortan, simplemente llevan el fragmento vegetal al nido. Las hormigas escoteras, fíjense lo evolucionadas que son. Hay unas hormigas, si alguna vez se han puesto a ver un camino de hormigas cortadoras, pueden haber observado que hay una hormiga que lleva un fragmento vegetal y sobre ese fragmento vegetal hay una hormiga más chiquita. Bueno, cuando vean eso se van a acordar que es la hormiga escotera. La hormiga escotera lo que hace es defender a la hormiga cargadora o cortadora de los enemigos naturales. Hay unas moscas, unos dípteros muy chiquititos llamados fóridos que parasitan a las hormigas. Entonces, esa hormiga chiquitita que está arriba del fragmento vegetal está defendiendo a la grande, a la obrera, que está llevando el fragmento vegetal hacia el nido. O sea, son organismos súper complejos. Entonces, pensar que las vamos a erradicar es como los estamos minimizando mucho. Es un problema importante que necesita de ocuparse y entenderla y estudiar la plaga. Bueno, después hay hormigas que son jardineras. Las hormigas jardineras son bien chiquititas, no salen nunca de la colonia y su función es cultivar el hongo. Como saben, las hormigas cortadoras de hoja cultivan un hongo que es exclusivo de las hormigas. El hongo Leucoagaricus es el género de hongo, no existe en la naturaleza si no es por las hormigas cortadoras. Es decir, yo no voy a encontrar Leucoagaricus si no lo encuentro asociado a una colonia de hormigas cortadoras, ¿sí? Súper específico. Y además, ellas sí que hacen un monocultivo, porque el hongo que cultivan, Leucoagaricus, lo clonan. Si yo busco un Leucoagaricus de una colonia que está acá, y lo comparo genéticamente con un Leucoagaricus de una colonia de Texas, tienen la misma información genética. Es un hongo clonado, un monocultivo propiamente dicho, ¿no? Y después tenemos hormigas que son soldados que van a defender la colonia. Todas estas son, entonces, obreras estériles. Pero por otra parte, hay una casta de hormigas que son temporales, que no están todo el tiempo en la colonia, en el nido, y dentro de las temporales encontramos las princesas y los machos, que son las hormigas aladas, ¿sí? Que son las que van a reproducir la colonia. Entonces, como ven, hay una serie de adaptaciones, como la organización social en castas, la búsqueda de alimento, el cultivo de hongos, la higiene y una compleja estructura de nido que hacen que sea muy difícil el control. Entonces, hablar de control de hormigas es casi obsoleto. Lo que tenemos que hacer es manejarlas y aceptar de que no las vamos a erradicar, pero sí podemos disminuir el daño en el momento en el que yo quiero proteger el cultivo. Bueno, y algo que no les dije, las hormigas cortadoras son exclusivas del neotrópico, desde Texas
hasta la Patagonia, o sea que son nuestras, ¿sí? Ahí tienen la distribución de las hormigas en el mundo y en Argentina. Bueno, más razones por las cuales no podemos erradicar a las hormigas cortadoras. Tienen complejas interacciones simbióticas. Como les conté recién, la hormiga cortadora cultiva un hongo, Leucoagaricus, del cual se van a alimentar los juveniles. Pero no es la única relación simbiótica que presenta la hormiga cortadora, sino que además, sobre su cutícula, las hormigas cortadoras tienen bacterias, bacterias pseudonocardias se llaman, que también solo existen porque están presentes las hormigas. En la naturaleza pseudonocardia no existe, y están asociadas a las hormigas cortadoras porque la hormiga cortadora la alimenta con una sustancia que secretan de sus glándulas metapleurales, y a cambio la bacteria lo que hace es proteger a las hormigas cortadoras y a Leucoagaricus de Scobopsis. Scobopsis es este hongo que está acá, que es un hongo que afecta tanto a las hormigas cortadoras como al hongo del cual se alimenta. Entonces, imagínense la complejidad de esta interacción simbiótica. Por otra parte, hay estrategias higiénicas que presentan las hormigas cortadoras, que son, bueno, el uso de sustancias químicas, las glándulas metapleurales que recién les decía, que producen estos antibióticos que protegen tanto a las hormigas cortadoras como a Leucoagaricus de Scobopsis, pero además la compartimentación y gestión de la alimentación de desechos. Las hormigas que salen a cortar, que salen a la superficie, no son las mismas que van a eliminar los desechos. O sea, tienen también esta división de trabajo que hacen que no se ensucien las manos las que van a cortar y van a llevar los fragmentos vegetales al hongo, y de esa forma también protegen al hongo del cual se alimenta. Y otra estrategia es la comunicación y el reconocimiento de los compañeros de nido, no solamente de los hongos, sino de los compañeros de su nido. Entonces, todas estas razones por las cuales no podemos erradicar a las hormigas cortadoras hacen que sea limitante el éxito de control con insecticidas, ya sea orgánicos o convencionales. Bueno. Acá en esta gráfica, esto se los muestro rápidamente, creo que estoy medio mal con el tiempo, ¿o no? Bien, bueno. Esta gráfica, esto es un estudio que se realizó en Entre Ríos por un grupo de argentinos y brasileros en una cancha de golf que tenía hormigueros muy viejos. ¿Y qué se hizo? Se realizó, se marcaron 200 hormigueros y teníamos dos tratamientos. Uno, dejo los hormigueros y no los trato. El otro era el tratamiento A. Estos son productos químicos, no son, por eso puse tratamiento A y B, porque en realidad lo que queremos ver es la gráfica y no el producto que se usó. Dos eran cebos químicos A y B, y el A se hizo en dos momentos, en primavera y en verano. Fíjense, lo interesante de esta gráfica es que, primero, los hormigueros que no se trataron, al cabo de 100 días luego de la aplicación, un 80% de los hormigueros estaban muertos, ¿sí? Pero hay un 20% que quedaron, perdón, al revés, un 80% que quedaron vivos luego de 100 días de aplicación, y hay un 20% de hormigueros que murieron y no fueron tratados. ¿Qué pasó con esos hormigueros que se murieron sin que nadie les haya hecho nada? Eso primero para pensar, ¿no? Y después tenemos los dos tratamientos, el tratamiento A y el tratamiento B. Fíjense que el tratamiento B funcionó mejor porque al cabo de 100 días teníamos casi el 20% de los
hormigueros vivos, pero el tratamiento A teníamos en primavera, se realizó la aplicación y al cabo de 100 días teníamos un 40% más o menos y en verano un 60%. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Hay dos momentos en los cuales yo puedo aplicar, pero hay uno mejor que otro. En primavera, el tratamiento fue más efectivo que en verano. Y esto tiene una explicación, que ya la vamos a ver en un rato. ¿Qué les quería mostrar acá? Que el control de hormigas es intensivo. Uno tiene la expectativa de que va a realizar un solo control y que con ese control vamos a matar todos los hormigueros. Y esto es falso. Imagínense, con tratamientos que son químicos, al cabo de 100 días no logramos matar toda la cantidad de hormigueros que habían en nuestro predio. Entonces, tenemos que pensar que la situación en la que estamos es que tenemos una plaga que trabaja como si fuera un superorganismo, imposible de erradicar, no podemos llegar a la reina. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar que no las vamos a erradicar y que tenemos que convivir con la plaga. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de disminuir el daño en los momentos en los que para mí es importante mi cultivo. En nuestro caso es la brotación de la vid, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que idear estrategias de manejo. Con un solo control nunca vamos a lograr el éxito, ¿sí? Tenemos que idear estrategias de manejo, pensar en otras alternativas, rediseñar el viñedo para mitigar esos daños y aceptar que no las vamos a erradicar, que tenemos que convivir con la plaga. Bueno, cuando hablamos de agricultura orgánica, se nos vienen como un montón de palabras a nuestra cabeza: rotación de cultivos, ambiente, abonos verdes, biodiversidad. Pero la palabra mágica acá es monitoreo, ¿sí? Como para todas las plagas, es muy importante el monitoreo de los hormigueros. Básicamente el monitoreo sería recorrer el viñedo, marcar los hormigueros, saber dónde están los sitios en donde se hace justificable la aplicación de algún producto. El problema está en que uno identifica focos de hormigueros y extrapola eso a toda la parcela y terminamos aplicando agroquímicos en toda una parcela donde quizás no hacía falta, y lo que necesitamos es identificar los sitios en los que realmente es justificable aplicar algún producto. Esto se los cuento rápidamente. Esto es un estudio que se hizo donde comparábamos la diversidad de artrópodos en dos viñedos, uno ecológico y otro convencional. Y acá pueden ver que es notable en el convencional, el 78% de los individuos eran fitófagos, en un viñedo convencional que tenía aplicación de agroquímicos, versus a un sistema ecológico donde el 25% de los organismos eran fitófagos. Y después tenemos un 29% que son depredadores y un 28% que eran omnívoros. Ya mirando las tortas nos damos cuenta de que un viñedo ecológico tiene mayor diversidad de artrópodos que un convencional. Este 78% les cuento que eran casi en su totalidad cochinilla harinosa, en un viñedo convencional. El de al lado, que no tenía productos químicos, la cochinilla harinosa no estaba tan presente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que uno extrapola, con la técnica del peor foco, extrapola y aplica a toda una parcela en función de algunos hormigueros que vio en la parcela, aplica productos y no solamente va a atacar a las hormigas, sino que también a todos los insectos benéficos. Entonces, esta torta que vemos acá, si nosotros aplicamos una gran cantidad de productos orgánicos o
químicos, lo que sea, no la vamos a tener. Entonces no solo matamos al organismo que queremos indeseable, a la plaga, sino que también a los benéficos. Bueno, el manejo orgánico, biológico y orgánico. Esto que les muestro acá es lo que dice la bibliografía sobre control cultural de hormigas cortadoras. Habla de una diversificación de sistemas de cultivos, cultivos trampa, rotación de cultivos, el uso de fertilizantes biológicos. Esto es lo que hablábamos al principio, el dejar la vegetación en los interfilares. Las hormigas cortadoras son insectos que son polífagos. Se alimentan de una gran cantidad de especies vegetales. Pero si yo en el viñedo solamente tengo vid y no dejo en los interfilares ningún tipo de vegetación, y estoy todo el tiempo moviendo el suelo, si no siembro coberturas vegetales, no hago franjas de vegetación nativa, obviamente que me van a comer el viñedo porque no les queda otra. Organismos polífagos. Entonces, teniendo la ventaja de que se alimentan de una gran cantidad de plantas, tenemos que aprovechar y saber cuáles son estas plantas, este consorcio de plantas o plantas atractivas para las hormigas, para poder dejarlas o tenerlas presentes como coberturas vegetales en los interfilares y de esa forma que sean plantas funcionales, ¿sí? El control mecánico, excavar los nidos. Una de las prácticas recomendadas y que habitualmente se realizan en los viñedos orgánicos es romper los nidos, excavarlos. Hasta hace unos años se pensaba que era una práctica efectiva. En el 2022 se hizo un estudio de varias especies de hormigas, esto se hizo en Uruguay, y de hormigueros de estas especies de hormigas, a nosotros nos importa esta roja que está acá, que es Lobicornis, que les conté que estaba presente en Mendoza, se extrajeron 50 obreras y se analizaron genéticamente si provenían de la misma madre. Y ahí se supo que estas hormigas son poligínicas, es decir, la bibliografía, si nosotros vemos una bibliografía más vieja de hormigas cortadoras, dicen que las hormigas cortadoras tienen una sola reina. Sería genial así, porque si yo encuentro esa reina, la mato, radico el hormiguero, pero no. Las hormigas cortadoras, o por lo menos estas especies que se han estudiado acá, son poligínicas, tienen más de una reina. Lobicornis, que es la que a nosotros nos interesa, tiene 4 reinas en cada colonia. Entonces, una especie que es poligínica tiene mayor probabilidad de sobrevivir al control. Sí, excavar los nidos en este momento para Lobicornis no sería una práctica recomendada. ¿Por qué? Si nosotros molestamos a la colonia, si alguna vez lo han hecho, empiezan a cavar un nido y no solamente salen hormigas, sino que también van a ver que las hormigas salen con los huevos, con los juveniles, con las pupas, se mudan. Entonces, de una colonia de Lobicornis, al romperla, al excavarla, puedo generar 4. Entonces, la práctica de destrucción física de nidos está condenada al fracaso, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto porque sí es una práctica que habitualmente se hace en los viñedos, está recomendada, pero ahora que se sabe que Lobicornis es poligínica, es una especie poligínica, no sería una práctica que fuera efectiva, al contrario. Striatus, que es la otra hormiga cortadora que tenemos presentes en los viñedos, no está en este cuadro, no se estudió porque esto se hizo en Uruguay no hay Striatus. Bueno, y después tenemos algunas barreras físicas que se utilizan y se recomiendan en los cultivos, no solo esto se usa mucho en los forestales, en el norte de Argentina hay bastante problema con hormigas cortadoras de otras especies, y
Y bueno, son barreras físicas que se colocan alrededor del tronco y impiden que las hormigas suban hacia las hojas. Esto se puede comprar, estos dos, y esto ya sería algo más casero, que básicamente lo que hacen es colocar lana de ovejas o grasa para rodamientos e impide que suban. Hay que tener algunas cuestiones en consideración acá, que no solamente las hormigas van a subir por los troncos, sino que también esto, la lana, ya sea la lana o la grasa o estos implementos, se tienen que colocar también en los alambres del viñedo, en los postes, ¿sí? Para mantener protegido el cultivo. Bueno, control biológico. Hay algunos formulados de hongos entomopatógenos contra hormigas cortadoras, Metarrhizum, Beauveria bassiana, que infestan a las hormigas, y Trichoderma, que antagoniza Leucoagaricus, que es el hongo del cual ellas se alimentan. El problema está en que estos organismos, Metarrhizum, Beauveria, Trichoderma, son efectivos, pero son efectivos en laboratorio, en prácticas de laboratorio. Cuando nosotros vamos al campo y aplicamos Metarrhizum, Beauveria, es difícil la llegada al jardín de hongos. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para aplicar este Trichoderma y que llegue al hongo, lo mate y de esa forma mate a las hormigas? Es como, la aplicación es bastante complicada. Entonces, se han realizado cebos biológicos con embebidos en Metarrhizum y Beauveria, que en este momento sería uno de los métodos más efectivos contra las hormigas cortadoras, pero esto no quiere decir que vaya a tener un éxito del 100%. Se están estudiando algunos otros hongos, como Conodiobolus lulunus, que también atacaría Leucoagaricus, pero en laboratorio, y los fóridos, que se los nombré recién cuando les explicaba de las hormigas escoteras, que son estos dípteros que colocan sus huevos en el cuerpo de la hormiga. La hormiga sigue viva, nosotros la vemos y puede estar parasitada y no nos damos cuenta. Se desarrolla dentro del cuerpo de la hormiga, nace, y en ese momento muere la hormiga y nacen los fóridos. Otros enemigos naturales, tenemos los sapos, lagartijas, aves, arañas, ácaros, armadillos. Por eso es importante la biodiversidad de especies en los cultivos. Bueno, como les decía, los productos permitidos por la agricultura orgánica, tenemos disponibles cebos con hongos entomopatógenos. Después hay algunas prácticas que son como más caseras, que se hacen el arroz embebido en extracto de cítricos también, cebos caseros. En el caso de los cebos hay que tener en cuenta la forma de aplicación. Los cebos no se colocan sobre los caminos de las hormigas, sino al costado, cerca. Ellas tienen un comportamiento de búsqueda que hay que respetar. Si se los colocamos sobre el camino, probablemente no lo lleven o lo saquen de ahí o hagan el camino en otro lado. Tampoco se aplican los cebos en la boca de los nidos. Se están estudiando extractos de plantas, básicamente serían aceites esenciales que sirvan como repelentes de hormigas cortadoras, pero eso está en estudio. Hay feromonas de cría, rastro y alarma en cebos granulados, pero el resultado no es satisfactorio. Y después hay algunos trabajos que hablan de cocos, de hojarasca, gallinaza, bueno, sobre el cual se va a aplicar sobre el nido y produce un estrés significativo en las... Bueno, todo esto que les nombré último está en estudio. Acá les pegué esta imagen, que es un kit que se patentó hace unos años por una gente que trabaja en la Universidad de Quilmes. Es un kit de control de hormigas cortadoras. Les dejo ahí el link por si quieren averiguar. No sé si
si está disponible comercialmente, pregunté pero no tuve respuesta, así que bueno, ahí les pego el link por si les interesa después averiguar. Bueno, algo importante es saber cuándo vamos a controlar las hormigas cortadoras. La respuesta no está en el ciclo, la respuesta está en el ciclo de la vida de la hormiga y no en la del cultivo. Nosotros por ahí pensamos que el ciclo de la hormiga va junto con el cultivo. Como ellas son especies polífagas, su ciclo no está asociado a una especie de planta. O sea que no tiene que ver con la fenología de la vid, cuándo vamos a controlar. Hay dos momentos de máxima actividad de las colonias, ¿sí? Que es cuando la hembra coloca los huevos, empieza a colocar huevos ahora en septiembre, principio de septiembre, y son los alados que vamos a ver volando ahí tienen una imagen de un vuelo nupcial de hormigas cortadoras, son los alados que van a volar en mediados de octubre, ¿sí? Ahí se produce la cópula, en ese vuelo nupcial. La hembra es copulada por varios machos. Esa hembra, una vez que es copulada, baja a la superficie y forma una nueva colonia, ¿sí? ¿Cuándo es el momento, cuándo es el momento oportuno para controlar? Primavera. ¿Por qué? Porque en ese momento la hembra va a colocar los huevos. Entonces, nosotros en primavera, principio de septiembre, vamos a empezar a ver que las colonias están mucho más activas. ¿Qué pasa? Las obreras salen a cortar, ¿por qué? Porque la colonia tiene hambre, ¿sí? Necesitan aumentar esa cantidad de hongo que tienen dentro de su colonia. ¿Por qué? Porque las larvas, los juveniles, se están alimentando. Entonces, vamos a ver que hay mucha actividad. Ese es el momento para controlar. Primavera, y después hay un pico también de hormigas forrajeando a finales de verano, casi otoño, ¿sí? En invierno no vamos a ver presencia de hormigas cortadoras fuera, entonces no es un momento para controlar. Primavera y fines de verano serían los momentos oportunos. ¿Cuáles son los productos? Tierra de diatomea, azadiractina, el titrí, el aceite del árbol del té, azufre, polisulfuro de calcio, jabón potásico, Bacillus thuringiensis, Beauveria baciana y tricoderma. Estos son los productos que están en estos momentos permitidos por la agricultura orgánica. Como les decía recién, las hormigas cortadoras son organismos muy complejos y el control, aunque esté bien hecho y en el momento oportuno, la erradicación no existe. Recordemos esa gráfica que les mostré recién, que incluso con productos químicos no se mataron la totalidad de los hormigueros. Bueno, acá les dejo en la página de Argentina GoBar, ustedes pueden encontrar el listado oficial de insumos comerciales para todas las plagas permitidos por agricultura orgánica. Esto se actualiza todos los meses, así que todos los meses hay que ir como bajando esta tabla, porque suelen haber nuevos insumos permitidos. Bueno, hasta ahí con las hormigas. Quería contarles un poco donde yo trabajo en el área de agrotecnología sostenible. Somos un grupo interdisciplinar de ingenieros, algunos ingenieros agrónomos, yo soy bióloga, tenemos un ingeniero en recursos naturales, 2 técnicos, un grupo, y bueno, estamos liderados por Martín Uliarte, él es nuestro guía y faro. Bueno, pero contarles un poco que nos dedicamos a desarrollar tecnologías de manejo e insumos para la gestión sostenible de cultivos regionales. No solo nos dedicamos a las hormigas, sino que hay un grupo que trabaja en compostaje, Martín en coberturas vegetales, Germán, que ahora se fue en cultivos sin suelo, Gabriel, que es especialista en floricultura. Bueno, somos un grupo
que nos dedicamos a varias cosas y entre todos tratamos de buscar soluciones sostenibles para los cultivos. Nuestros pilares son la diversidad, la fertilidad y la protección vegetal, esos serían nuestros ejes de intervención como grupo. Creo que ya estoy con el tiempo, ¿no? Pero acá les voy a dejar los links de los trabajos de hormigas que hemos realizado hasta el momento y contarles en qué estamos trabajando ahora con el tema de hormigas. Ya hace 10 años que comenzamos a estudiar la dieta de las hormigas cortadoras en viñedos orgánicos. En cada uno de los viñedos donde se ha estudiado en este tiempo encontramos una diversidad de plantas distintas. No siempre cortan lo mismo, cada sitio, cada lugar, cada clima tiene distinta dieta, entonces, bueno, seguimos estudiando qué cortan las hormigas para poder conocer un poco más de su actividad forrajera y de esa forma entender un poco cómo podemos plantear o pensar un rediseño del cultivo utilizando estas plantas de forma funcional. Bueno, les cuento, este fue el último estudio que hicimos de dieta de hormigas en viñedos de Mendoza, los resultados que obtuvimos. Bueno, lo que hacemos, les cuento así como rápidamente, que es súper interesante. Vamos al viñedo y durante 5 minutos le extraemos los fragmentos vegetales que llevan las hormigas cortadoras hacia los nidos. Esos fragmentos los guardamos en envases plásticos y luego los observamos bajo lupa y los identificamos taxonómicamente. Imagínense lo que es identificar un fragmento vegetal así de chiquitito. Es un trabajo de hormiga, realmente. Para ello, bueno, lo que hacemos es, tenemos herbarios con la vegetación que hay en los cultivos, en los viñedos, y comparamos. Bueno, es bastante complicado, pero de esa forma sabemos qué cortan, en qué momento, qué estructura vegetal prefieren cada una de las especies. Las conclusiones hasta ahora es que la dieta del Ovicornis es diferente a la de Stiatus. Stiatus no corta lo mismo que el Ovicornis. La dieta no es directamente proporcional a la oferta, es decir, que ellas no van a cortar lo que está disponible, ¿sí? A veces hemos visto comportamiento selectivo cuando las especies vegetales abundaban. O sea, seleccionan algunas especies cuando estas abundan, pero también hay un comportamiento oportunista cuando los recursos preferidos escaseaban. ¿Qué quiere decir esto? Que hay especies vegetales que son preferidas por las hormigas cortadoras y aunque no estén tan presentes en el viñedo, van y la buscan. Hacen caminos súper largos, buscan esa especie que les gusta, que prefieren y la traen. Esas son las especies que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Porque sabemos que si están haciendo y gastando un montón de energía en ir a buscar esa especie vegetal preferida, la podemos evaluar como una estrategia de manejo, como una planta trampa. Si yo le acerco más de esas especies vegetales que le gusta, o se las puedo llegar a sembrar en el interfilar como una cobertura vegetal, o si es una especie que es nativa, dejarla y conservarla, me va a ayudar a que no me corte tanto la vid, por ejemplo. Bueno, por eso estudiamos la dieta. Sí, las preguntas van a ser al final, pero... ¿sí? Bueno, ya termino igual. No se duerman. Bueno, y este es un estudio que estamos haciendo en laboratorio, donde nosotros en laboratorio tenemos subcolonias de hormigas, ¿sí? Lo que hacemos, esto que está acá, esto simularía la colonia de las hormigas. Acá, bueno, no se ve muy bien, pero hay palitos, tierra, hormigas, y después tienen dos receptáculos hacia los costados. Acá en uno de ellos les ponemos el material vegetal para que corten, y el otro lo usan de basurero. Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecerles distintas especies vegetales para ver, observar la preferencia de las especies que colocamos. Un ensayo que hicimos con estos hormigueros que tenemos, estos son hormigueros, son subcolonias de hormigas cortadoras. Lo que hicimos fue
sacar algunas porciones de hoja de vid y se pulverizaron con aceites esenciales. Nosotros ahora tenemos un destilador en el laboratorio donde podemos obtener aceites esenciales de plantas que sabemos por bibliografía que son preferidas por las hormigas cortadoras. Entonces se pulverizaron estos discos de hojas de vid con aceites esenciales y se los ofrecemos a las hormigas cortadoras y vemos su comportamiento, si son atractivos o si las repelen. ¿Para qué hacemos esto? Esto se llama estrategia de push and pull. Si encontramos algún aceite esencial o algún bioinsumo que sabemos que es atractivo para las hormigas, podríamos, por ejemplo, pulverizar las especies que se encuentran en los interfilares para atraerlas a ellas y alejarlas de las vides, y si encontráramos algún producto que las repeliera o que fuera disuasivo para ellas, podríamos pulverizarlo al cultivo y de esa forma protegerlo. Esa es la finalidad de este estudio. Entonces se elaboran bioinsumos derivados de plantas, repelentes y atrayentes. Se han instalado subcolonias, que son estas que les estoy mostrando, y bueno, con ellas estamos haciendo ensayos de eficacia, que luego llevaríamos al campo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vamos a arrancar una ronda de preguntas. ¿Hay alguna acá primero? Charlie, los de que están en virtual también las pueden, o las escriben, o si no, llegado el caso, pueden tomar el micrófono y nosotros los escuchamos. Hola, sí. Quería hacer una preguntita. Sí. Las plantas trampas por ahí funcionan como trampas, pero a la vez, si vos estás dando una planta que favorece el desarrollo de las colonias de hormigas, estás dando, o sea, le estás sirviendo un alimento y favorece y podría incrementar la cantidad de nidos o de colonias porque le estás dando algo que les favorece y no actuar como trampa. Martín, Germán, esa pregunta nos la hacen en todas las charlas, ¿cierto? No, en realidad esa sería como una lógica que uno pensaría que sería así, pero el sistema siempre tiende a un equilibrio ecológico. Entonces, no porque yo ponga más plantas trampas voy a tener más hormigas, siempre va a tender a un equilibrio. No solamente por la cantidad de colonias de hormigas, sino por otros predadores que pueden aparecer, otros organismos que pueden aparecer, que también ocupan un espacio dentro del agroecosistema y que compiten por los recursos ambientales que quedan siempre disponibles. Pueden ser otros insectos, pueden ser aves, pueden ser un montón de otras cosas que con el tiempo se logra un equilibrio. Martín. ¿Más preguntas de allá? ¿Está medido eso? Si aumenta o no la cantidad de hormigueros, si el equilibrio se llega, si mejora. Sí, nosotros este tipo de ensayos hace 2 años que lo estamos haciendo, pero creemos en el equilibrio biológico. Obviamente que no lo hemos medido. Sí, sí, claro, el ejemplo que yo les mostré, ahí vuelvo con la diapositiva, que quizás lo pasé muy rápido y no se entendió, ahí lo vemos de nuevo. Sí, este que voy a mostrar ahora, este. Ah, bueno, cuando iniciamos los estudios de dieta de hormigas, porque acá en la experimental teníamos en ese momento una parcela que estaba por certificar a orgánico. Y en ese momento había mucho problema de hormigas cortadoras, que era Striatus, solamente había una sola especie. Y empezamos a observar que
al principio, si bien sí había gran cantidad de daño en el viñedo, fue un momento y luego ese daño desapareció o disminuyó. ¿Y qué notamos? Que las hormigas cortadoras, en ese caso Striatus, llevaban mucha vicia. Vicia era, ¿no? Vicia. ¿Por qué? Porque en los interfilares se había sembrado vicia. Entonces, al ofrecerle una planta que es preferida por ellas, el daño al viñedo disminuyó porque empezaron a alimentarse de vicia. No puse las fotos de ahora, pero era eso, ¿no, Martín, lo que querías comentar? Claro, no, que quizás cuando tenía la diversidad también había más diversidad de hormigas. Tenía diversidad, había una proporción de cortadoras. Sí. Creo que estaba más diversificado. Tenías cortadoras, pero también tenías otras. Tenía otras, claro. A ver, nosotros estamos haciendo foco en la hormiga cortadora, que es una plaga. Bueno, nosotros hacemos foco en la hormiga cortadora, que es la hormiga plaga, pero hay un montón de otras especies de hormigas que están presentes en los cultivos y que son beneficiosas, que nos prestan servicios ecosistémicos. Entonces, lo que decía Martín un poco apuntaba a eso, no solo al aumentar la biodiversidad en las parcelas, biodiversidad vegetal en los interfilares, teníamos mayor cantidad de insectos en general, sino que también otras hormigas cortadoras estaban presentes que son benéficas para el agroecosistema. Para complementar un poco más la pregunta de Charlie, es que en una experiencia que tuvimos durante 2 años en una bodega local de Mendoza, otra, no voy a decir el nombre, lo que también se evaluaron, no solamente el tema de darles de comer lo que les gusta dentro o fuera del viñedo, o repelerlas con un cultivo, sino que el aumento de la biodiversidad, tanto vegetal y contribuyendo o complementándose con atrayentes y repelentes, genera nuevos equilibrios. Y esto lo vimos en los lugares en donde teníamos no tratamientos, por ejemplo, donde directamente ellos tenían los viñedos totalmente descubiertos y otros sembrados. El solo hecho de tenerlos descubiertos también interfiere, o sea, tenerlos cubiertos los interfilares, no solamente en el interfilar, sino también con plantas que pueden estar afuera del predio, que puedan atraerlo, genera que las hormigas, por su dinámica, de cuando van a formar los nidos, necesitan un espacio en general descubierto. No sé si lo dijiste recién. No, ahí hay una diferencia entre las especies de hormigas, que les decía que tenemos Lobicornis y Striatus. Lobicornis anida en lugares donde hay vegetación, a diferencia de Striatus que anida en lugares desprovistos de vegetación. Entonces, si nosotros tenemos vegetación en el interfilar, vamos a impedir o vamos a hacerle más difícil a la Striatus que pueda anidar. Y en general vieron eso también, que por una cuestión de nueva formación de nuevas colonias, la hormiga, la princesa fecundada, que en ese momento es una princesa fecundada, fue bueno anunciar, no podía aterrizar y formar un nido cuando estaba impedida por una cobertura vegetal. Claro, tener la cobertura vegetal la proporción alta va a depender mucho, si vos me estás pidiendo un número, si no estás pidiendo un número, no lo tenemos el número, porque va a depender mucho de esa conjunción de manejos que se hagan agroecológicos dentro del predio y del ambiente. Que no es solo una plaga, sino que son las hormigas y las otras plagas que también intervienen, los enemigos naturales y toda la complejidad que hay. Lo que yo decía, me pasa por ejemplo con los trips, que no hay una experiencia clara si sirve o no tener plantas trampas o vegetación para el control. Eso no veo un trabajo que lo clarifique. Eso es lo que me pasa con los trips. No sé, en hormigas me parece que pasa lo mismo, que no hay trabajos que clarifiquen. Bueno, nosotros vamos en ese sentido, nuestros trabajos ahora de investigación, el hecho de estudiar la dieta un poco va por ahí, porque queremos saber qué cortan, si esas plantas que cortan nos sirven como plantas trampa o no, y bueno, y también todo lo que hacemos en laboratorio con
los bioinsumos que son extraídos de estas plantas que nosotros sabemos que cortan o que prefieren, va por ese lado. Pero bueno, todavía no tenemos la solución. Vamos a dar lugar a la gente que estaba preguntando allá, que hay 72 conectados. Bueno, Gabriela Garrido pregunta, ¿cuáles serían las plantas trampas que les gustan a las hormigas? Bueno, como les decía, en cada uno de los sitios donde se ha estudiado las dietas de las hormigas encontramos distintas especies que prefieren. Sí sabemos que, por ejemplo, les gustan las flores de vicia, como les decía recién. Uno de los viñedos donde nosotros realizamos la dieta tenía mucha presencia de chipica, bueno, acá se le dice chipica, sinodón, y ahí vimos que no cortan la chipica, de hecho, ni la tocan, entonces podemos evaluarla también como una planta repelente. Hubo una especie vegetal que fue bastante preferida, que fue Polygonum aviculare, que es la hierba del pollo, se llama acá, es una nativa, ¿no? Y vimos que incluso en lugares donde no estaba tan presente, en los interfilares o en el monte natural que suele haber alrededor de los viñedos, no estaba tan presente. Nosotros no solo estudiamos la dieta, sino la oferta, o sea, qué es lo que tienen disponible para cortar. No estaba tan presente, incluso si luego estaba presente en la dieta, o sea que era una especie preferida. Esa sería una posible especie a estudiar como una cobertura vegetal. Si no fuera posible instalarla como cobertura vegetal, alguna especie pariente de Polygonum. Y por otro lado, creemos o planteamos como hipótesis que las preferencias que tienen van a depender también del momento estacional en función de los requerimientos que tenga el hongo en ese momento. Por lo tanto, la dinámica de recolección o de corte va a modificarse en función de la estación, si es primavera, si es verano, si es otoño, y también va a depender del estado en el que esté el desarrollo de esa colonia o de ese hongo. Ok, voy con otra pregunta. El que quiera intervenir por audio, levanta la mano y le habilitamos el micrófono. Leo la siguiente pregunta. ¿Han realizado la técnica de aplicación de aceites esenciales volátiles como eugenol, euceliptol, mentol para que las hormigas abandonen los hormigueros? No, en realidad no hemos hecho ensayos de productos a campo. Lo que estamos haciendo ahora con los aceites esenciales y con otros bioinsumos es todo a nivel de laboratorio, con las subcolonias que tenemos en laboratorio. Una vez que tengamos una especie que realmente sepamos que podemos utilizar con esta estrategia push and pull y saber también la concentración de ese producto, la idea es llevarlo al campo y probarlo en campo. Pero eso está en nivel de laboratorio por ahora. Ok, voy con otra. ¿Se probó con algún consorcio de microorganismos, Trichoderma y Bacillus, por ejemplo? Yo he realizado algunos ensayos de productos. Sí, he probado Beauveria en cebo, Beauveria líquida, el aceite del árbol del té, tierra de diatomea, azadiractina. Sí he hecho ensayos. Ninguno es realmente efectivo, o sea, no se erradican ni se matan los hormigueros totalmente con una aplicación de ninguno de los productos que les cuento. No porque no sean efectivos los productos, a nivel de laboratorio son efectivos. El problema está en el método de aplicación y cómo llegar al organismo que nosotros queremos llegar, que es la reina. ¿Podemos bajar población? Sí, en el momento en el que queremos proteger el cultivo, que en nuestro caso sería la brotación, pero saber que en unos días, en unas semanas, vamos a tener la misma cantidad de hormigas cortando. Voy con otra. Facundo Soria. Excelente disertación, Carla, muy interesante e útil.
Muchas gracias, Cinta. Dejo una pregunta. Según una encuesta realizada al sector vitivinícola orgánico, la pérdida de rendimiento de un viñedo orgánico respecto a convencional es de un 16%. ¿Le parece un porcentaje de pérdida de rendimiento lógico o es posible bajarlo aún más con un manejo integrado óptimo y adaptado o con insumos nuevos que falta desarrollar o conocer? ¿Qué indicadores de este tipo maneja el auditorio? Voy a una. ¿Le parece un porcentaje de pérdida de rendimiento lógico? Sí. 16%. Ah, claro. ¿En qué momento? Yo salí de la charla de Carla, pero en que el daño lo centramos en primavera, en donde estamos comiendo brotes, o luego en floración, que tenemos ya un pequeño pámpano, el daño puede ser muy alto. Más allá de que la cantidad que consuman, muchas veces lo que hemos medido nosotros es en verano, pero que me coman hojas en verano no me afecta tanto como que si me mata un brote, y que luego ese brote que estoy perdiendo, la yema o ese fruto, esas flores que van a transformarse en fruto, en general, con el rebrote que tenemos una menor fertilidad de las contrayemas, por lo tanto, también disminuye en forma indirecta el rendimiento. No recuerdo el número, pero va a variar muchísimo dependiendo de las condiciones donde está ese viñedo. Yo voy a hablar por Mendoza, no es lo mismo un viñedo en Gualtallarí a 1700, 1800 metros, 1900, que un viñedo que esté ubicado a 900 metros en primera zona. ¿Por qué? Porque la dinámica de las hormigas, como responden muchas veces también a la temperatura, no solamente del ambiente, sino del suelo, y de la riqueza de biodiversidad que tengan ellas para consumir, no van a ser los mismos momentos de ataque. Y la fenología del viñedo, y encima, se las complico más, de la variedad con la que estemos trabajando, no me permite saber cuánto es el porcentaje. No está mal un dato del 16%, pero nosotros hemos medido en algunas, no tengo los números exactos, pero a veces menos y a veces un poco más. Pero va a depender muchísimo de estas condiciones que acabo de mencionar. Fundamentalmente, fenología en función de la variedad, también de la edad que tenga ese viñedo cuando está brotando, dependiendo de las condiciones para que brote o no, y del momento del ataque y dinámica de la hormiga. Y si hay algo en ese sector en donde la hormiga puede abastecerse, porque tampoco es muy apetecible, no es la más apetecible el viñedo para la hormiga, pero en ese momento en donde no tiene otra cosa que comer, o si yo voy y desmonto un viñedo, un campo en una nueva zona vitivinícola y instalo un viñedo, lo más probable es que no tenga otra cosa para comer y que el daño no sea de un 16%, sino que sea aún mucho mayor. Bueno, y completando un poco lo que decía Germán, nosotros con los estudios de la dieta lo que hacemos es ver qué porcentaje de vid cortan y qué porcentaje de otras especies cortan. Y siempre vemos que cortan más de otras especies que de vid. Está bien, el productor por ahí viene y dice, en una noche me comieron todo el viñedo. Claro, porque el foco está puesto en el cultivo. Pero hay un montón de otras especies que están cortando que no le estamos prestando atención. Entonces, puede ser que un 16% sea importante, sí, puede ser más también, depende de cada uno de los sitios donde se vaya a evaluar. Por eso seguimos estudiando la dieta en distintos lugares, en distintas parcelas, y siempre encontramos diferentes resultados. ¿Sí? Bueno, paso a otra pregunta. ¿Qué propuestas o opciones de especies se podría recomendar para plantar interfila para usar como cultivo trampa? Bueno, volvemos a la vicia, que la vicia se planta en... La vicia, pues, especies que son invernales, o sea, también, bueno, es mientras más temprano la plantemos,
en el caso de los viñedos, normalmente es post cosecha, fines de marzo, principios de abril, quizás sería lo conveniente, por lo menos para nuestra zona, y que tengamos floración al iniciar la temporada. Entonces, como prefieren las flores y algunas de las chauchas de la vicia, bueno, es una de las especies, pero hay muchas otras, pueden ser combinadas con alguna gramínea, y eso también da la posibilidad para que se establezcan otras hormigas que ocupan otros nichos, por ejemplo, algunas granívoras. Entonces, bueno, son, como comentó Carla en la presentación, son interacciones muy complejas y por eso entendemos que la generación de biodiversidad, mayormente especies, bueno, como las leguminosas, pueden ser interesantes para incluir en estas combinaciones de cultivo de cobertura. Nosotros acá tenemos una especie que se llama Solanum elagnifolium, que es una nativa, que en uno de los sitios donde se estudió cortaron un montón de Solanum. Entonces, esa quizás en algunos casos van a ser difíciles de sembrar o de incorporar al cultivo, pero sí saber que hay especies nativas que debemos dejar justamente porque son preferidas por las hormigas. Solanum elagnifolium es una de ellas, que es el porotillo. Preguntan respecto de las estrategias de control sugeridas una vez que se hace el monitoreo y se decide realizar el control. Si se puede explicar cómo es el modo de uso del árbol de té y cómo se recomienda aplicar el azufre. Esas dos. Bueno, nosotros no nos dedicamos a probar productos, sí, hay distintas formulaciones, en la bauberia viene en sebo, en líquido, se pulveriza o no, el azufre puede ser con una insufladora, puede ser pulverizado. En algunos países se utiliza la termonebulizadora, acá nosotros no, casi no se utiliza, y menos con productos orgánicos porque no se podría usar. Y bueno, y después hay productos orgánicos que es en base a hongos entomopatógenos, y bueno, no puedo decir mucho más de eso porque no me dedico a probar productos, digamos, en campo. Elena Irastosa mandan salud y felicita por la presentación. Bueno, gracias. Y consulta si se ha evaluado el estado nutricional del viñedo, trofobiosis en el comportamiento de las hormigas, como para establecer la pauta de manejo. No. No, bueno, pero es buena la pregunta como para generar nuevas hipótesis. En general, en la mayoría de los cultivos, no solamente en la parte vitivinícola y no solamente con las hormigas, sino también con los pulgones o con otros, el tema de los desbalances nutricionales que producimos muchas veces con los sistemas de fertilización o con las fertilizaciones convencionales, generan estos desequilibrios y muchas veces producen un mayor ataque. No solamente por la calidad nutricional que puede tener ese follaje, sino también por la debilidad temporal que tienen las plantas a ser consumidas o a ser atacadas, ¿sí? Las estrategias, otra consulta, ¿las estrategias de control van a ser similares para las distintas regiones productivas? Como les contaba, cada sitio es diferente, la misma especie en distintos sitios se comporta de forma diferente, así que no, se evalúa cada caso en particular. Bueno, monitoreo es importante, fundamental en todas las plagas. ¿Sí? Facu Soria consulta si existe alguna red de intercambio internacional de investigación o experiencias en estos temas que se pueda explorar. Bueno, en Argentina hay varias personas que se dedican al estudio de cortadoras en viñedos. Bueno, nosotros porque estamos acá inmersos en la región de Cuyo. En el norte hay un grupo grande de gente que trabaja con forestales en hormigas cortadoras. Algunos pertenecen a INTA, otros no.
Buenos Aires está la gente de la Universidad de Quilmes, en la Patagonia, el Laboratorio de Hormigas de Farji Brenner. Hay bastante gente trabajando, pero no hay una red entre nosotros, digamos. David Pinotti consulta cuál es el efecto de una planta nueva cortada por hormigas y si esta planta tiene la capacidad de, una vez que es, digamos, atacada, tiene la capacidad de volver a recuperarse. Perdón, no entiendo. Es lo mismo, bueno, está relacionado con lo que mencionamos recién. Una planta joven, recién trasplantada, un barbecho recién trasplantado, una planta que tiene 2, 3 años o ya entró en ciclo productivo. En general, las plantas jóvenes, si están equilibradas a nivel nutricional y bien establecidas, con un buen sistema radicular, optimizado el sistema de riego, pueden recuperarse tranquilamente, porque en este caso la vid tiene mucha salvaguarda a nivel de yemas. No solamente tiene las yemas francas con la yema principal y las contrayemas, sino que tiene un montón de otras yemas, no vamos a dar una clase de viticultura, pero tiene un montón de otras yemas que le permiten a la planta sobrevivir. Y es muy probable que se recupere. Lo que tiene que, cuando hay un gran ataque de hormigas y está focalizado, que en general son focos en los que atacan algunas de las especies que ha nombrado Carla, esa planta es como que se ensañan con 4 o 5 plantas y la dejan destruida, pero no es todo el viñedo, sino en ese foco, ¿sí? Claro. Espero haber respondido. Hay otra consulta de otra plaga. ¿El polisulfuro de calcio es muy efectivo en invierno contra la cochinilla? No he probado productos sobre plagas. No les puedo responder. Daniela Mancilla de Córdoba consulta, ¿los postes galvanizados son preferibles a los postes de madera en relación a la instalación de hormigueros? No, en realidad pueden, como les decía, cuando usan algún método físico para controlar las hormigas y evitar que suban a la planta, que hay que colocarlos también en los postes, digamos que podría ser lógicamente más fácil que suban a través de un poste que es de madera y no uno de metálico, pero en realidad no hay un estudio sobre eso. Sí, quizás habrá menos daño en alguno, pero digamos, no está estudiado eso, de que un poste sea preferible que el otro, ¿no? Respecto a estrategias de manejo integrado, Renzo Caputo comparte que existen algunas experiencias u observaciones sobre utilizar culebras que se alimentan de hormigas o larvas que se pueden encontrar alrededor de los nidos. Se llaman víboras ciegas, si hay algún estudio referido a este tema. Es la primera vez que lo escucho y vamos a sumar un enemigo natural a la charla, entonces no sabía. Mi pregunta es si tienen algún conocimiento con el tema de la parte, o sea, con biología molecular. He escuchado, bueno, para muchas plagas el tema de RNA de interferencia, ese tipo de cosas, si hay algún avance, creo que, o si lo conocen algo de eso, digamos. No, acá en la experimental, Sebastián Gómez Talquén Calbocha quería empezar a hacer algún estudio tratar de hacer algún estudio con el hongo y la hormiga, pero está ahí como en una idea nada más. La biografía de afuera y eso no hay nada de eso. Ajá. No. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la participación de todo el equipo. Acá estaba representando al equipo Carla, pero está todo el equipo. Somos un equipo, el equipo hormiga somos 4, acá falta Gabriel, pero somos los que vamos al campo a robarle la comida a las hormigas y bueno, así que somos 4, yo soy la cara visible nada más. La reina. Gracias. Bueno.
So- Gracias. ¿Quieres decir algo? No, Sí, sí. No. Bueno, acá preguntan si hay algún estudio de semioquímicos entre colonias. No, lo que yo les contaba es bibliografía, que a medida que uno va leyendo se van como derribando algunos paradigmas que se tenían, como en el caso de las reinas que les conté. Toda la vida hemos pensado que las hormigas tenían una sola reina y entonces era más fácil de controlar, ahora se nos complicó porque tenemos 4. No hay estudios, o sea, lo que está en bibliografía nada más. Esto viene por algo que escuché hace muchos años de acá en el INTA, de un investigador, un técnico que hacía la prueba de estudiar, de mezclar inclusive tierras de distintos hormigueros, de distintas colonias, y eso él decía que la teoría era que se iban, o sea, abandonaban esa colonia, pero no sé, y entonces hablaba de la teoría de los simioquímicos, estoy hablando de hace mucho tiempo. No he leído nada al respecto de eso. Sí, una de las prácticas del ciclo biológico de las hormigas es mudarse. O sea, esto que vos me decís, un poco yo lo nombré ahí cuando mostré la gráfica de ese ensayo que se realizó con los productos. Habían hormigueros que no habían sido tratados y estaban muertos. O sea, se mudaron o habían enemigos naturales que los controlaron, pero no, digamos, puede ser que se muden y no tenga que ver con esto de los semioquímicos. No lo había escuchado, pero igual no me parece como demasiado lógico, digamos, a partir de lo que sabemos. Claro. Limpian, por más que la hagan lo que sea. Está en estudio para el tema, pero del microbioma. A ver si hay microbiomas que presentan una cierta, a las plantas una cierta resistencia y otras de la misma especie, en otro caso no. Entonces, como un jugo, una extracción de ese microbioma y se le pone a ver qué pasa. Ahí, pero está en etapa de investigación. No acá, pero sí se está haciendo. Tema de contaminación, de bacterias que tipo soy tipo libre para remediar. Como una acotación, como en general, y esto son experiencias vividas, vistas y no ensayadas, pero con las empresas con las que hemos trabajado, que responden un poco a las preguntas que han hecho ahí, han aplicado todos los productos que vienen, todos, en distintas dosis, todos, y no les funciona. Han aplicado esto, han aplicado el otro. En general, por eso empezamos a trabajar de esta manera, porque la hipótesis que planteamos es que hay un conjunto de interacciones en donde tanto productos químicos de síntesis química como biológicos, o consorcios microbianos, o lo que sea. Lo que pasa es que nos traen un consorcio microbiano, yo no voy a hablar ni de marca ni de nada, pero por lógica, y lo ponemos en enero, donde hacen 35 grados y el suelo está a 45, acá en Mendoza, es muy probable que ese consorcio se cocine en 30 segundos. ¿Sí? Entonces, la forma en la que utilizamos esto, en general, en casos particulares se pueden utilizar, pero en general hay que desarrollar esos consorcios microbianos. Tenemos nativos, autóctonos, locales, establecidos. Lo que hay que hacer es potenciarlos, generar servicios ecosistémicos a partir de lo que hay, porque está lleno de bichitos ese suelo. Ahora, si mejoramos los recursos para que tricodermas hay por todos lados, entonces si generamos o disponemos de recursos ambientales para que se desarrollen en mayor cantidad, y fundamentalmente, ¿dónde va a estar mejor? Donde hay más humedad, donde hay una temperatura agradable. ¿Y cuándo se genera ese buffer? Ese buffer se genera con mayor cantidad de materia orgánica estable en el suelo. Esa mayor cantidad de materia orgánica en el suelo, donde en Mendoza, suelo de clima semidesértico, no tenemos, lo que tenemos que tratar es de generar esa cantidad de material vegetal estable o de materia orgánica estable en el suelo y que dure durante el tiempo para que se desarrollen tanto microorganismos como otros organismos que son competidores, ¿sí?, dentro del mismo agroecosistema, dentro de ese suelo.
al ser competidores, la cantidad de recursos empiezan a regularse, y de esta manera, y esto no en el caso de la hormiga y nosotros, sino hay montones de papers donde generalmente se generan nuevos equilibrios mucho más estables y sostenibles en el tiempo. No sé si aclaro o oscurezco. Es uno de los principios del manejo orgánico que se plantea, es generar estos espacios. Facundo Soria quiere hacer su aporte. Gracias, Ceci. ¿Me escuchan bien? Virtualmente Te escuchamos bien. El auditorio. Primero agradecer a toda la gente que está ahí reunida y a todos los que han venido. La verdad que la convocatoria superó por lo menos mis expectativas. Evidentemente es un tema de mucho interés, muy útil. Creo que estuvieron a la altura de las expectativas. Así que gracias Carla, gracias Pata, gracias Martín, gracias Diana. Bueno, toda la gente que está ahí. Mucha gente conocida, mucha gente querida. Pero bueno, esto último que han dicho me parece que es un poco la conclusión, ¿no? Es un cambio de paradigma entrar al mundo orgánico. Acá hay muchas empresas que están por dar el salto, de hecho este programa está facilitando eso. Y bueno, y me parece importante estas conclusiones, ¿no? Es un cambio paradigmático donde la biología y la ecología toman un rol preponderante. Que yo digo que son esas dos grandes ciencias, hoy la agroecología, que es un paso más superador todavía, que están dentro de la vocación de los agrónomos, ¿no? Yo me considero que estamos ahí cuando descubrimos y cuando vemos todas estas interacciones, el manejo integrado, ¿no? Toda la complejidad que tienen estos manejos, que es lo que lo hace creativo, útil y hasta divertido. Más allá que uno pueda por ahí decir, no, pero me baja el rendimiento. Es todo un desafío que hay que abordar, y para eso me parece que queda muy en relevancia varias cositas, ¿no? La importancia de la experiencia. Los años transcurridos pesan mucho, la importancia de los técnicos, ¿no? La revalorización del técnico a campo, que es tan importante, un técnico bien formado, un técnico con experiencia, y un técnico vinculado, ¿no? Y la importancia de las redes, de los vínculos. Yo siempre digo que el peor enemigo de un productor orgánico es el aislamiento, es la atomización. Se sienten solos y a veces están solos. En realidad, hoy no están solos, y hay toda una red de contención en las instituciones. Por eso me parece tan importante lo que dijo también Alfredo al principio, ¿no? El tema de la mesa. Y así hay que hacer, y esto es un poco el ejemplo. Están en red, están vinculados, hay gente que ha logrado soluciones, hay gente que, digamos, que tiene su experiencia para aportar. Entonces me parece que esta es una semilla, o tal vez sea una semilla de algo que tiene que seguir creciendo, ¿eh? Así que bueno, nada más, quería decir eso, me pareció muy bueno todo el evento. Muchas gracias. Bueno, de algún modo le damos cierre, agradecemos especialmente, fue muy linda el encuentro y muy enriquecedor. Nos encontramos el próximo martes, vamos a compartir la grabación de esta presentación y los links, porque están preguntando por el link también donde conseguir los productos y las investigaciones, así que los compartimos, han ido cada uno detallando su mail de contacto. El próximo encuentro, como decíamos al principio, va a ser de forma presencial aquí en las instalaciones del INTA Mendoza y de forma virtual en el mismo link. Así que bueno, muchas gracias a todos, la verdad fue hermoso. Estuvieron repasando presentes 15 provincias, distintas instituciones de otras universidades, así que en el chat agradecen especialmente la dedicación por el armado del encuentro. Bueno. Así que bueno, los saludamos. Muchas gracias, Facundo y Cecilia, por la convocatoria. Y lo despedimos. Chau, chau. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Tinta. Adiós.